No, a ver. Muy bien. Doctor, si como para romper el hielo un momento, ¿podría yo hacer una pequeña intervención así muy cortita, mientras tanto, para que no haya tanto silencio? Claro que sí, te escucho. Bueno, les cuento que acá en Chile se hizo un referéndum el fin de semana, ¿ya? Para escribir una nueva constitución. Hubo una alta participación, sobre todo de la gente joven, y eso es bastante positivo para darle una lección, ¿cierto?, a la opinión pública respecto a aquello, porque o sea, a lo mejor ustedes no lo saben, pero acá el ir a votar es voluntario. La inscripción en el registro electoral es automática, pero el voto es voluntario, o sea, cada uno decide si ir o no. A mí en lo personal me parece negativo eso, porque debería ser un derecho, pero que todos tengamos que asistir, ese es el tema. Pero a pesar de eso, hubo una alta participación y bueno, empieza una nueva etapa para nuestro país. Vamos a escribir una nueva constitución. Ahora hay que elegir a las personas indicadas para poder hacerlo. Y bueno, todo eso ya van a pasar un par de años todavía para que lleguemos a tener algo nuevo, o si no, continuar con la que estábamos. Pero al menos el país dio un paso para aquello. Sí, están pasando cosas muy importantes en toda Latinoamérica, ¿no? Vamos a tener como bastantes puntos de inflexión y ahorita Chile está teniendo uno bastante importante y esperamos que pues tenga eh, la mejor repercusión, ¿no? A nivel social, todas las transformaciones que pueden llegar a estar teniendo ahorita. Desafortunadamente, pues no podemos indagar mucho, pero será una cosa que se tenga que construir directamente desde allá, ¿no? Desde los mismos actores que están en la sociocultura política, económica, cultural, ¿no? De Chile. Pero es bastante Sí, interesante y me alegro mucho, me alegro de verdad mucho por ustedes. Será un punto de borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero habrá que aprender del pasado, justamente. bueno, en realidad hay un grupo importante de gente que cree que esto va a convertirnos quizás en una nueva Venezuela o Argentina o Bolivia. Ese es uno de los temores importantes de los grandes sectores económicos principalmente, y no deja de ser, o sea, uno ve la experiencia de otros países con respecto a los cambios constitucionales, pero no sé si Chile sea uno más de ellos, porque nuestra idiosincrasia es más de otro tipo, es más moderada, no es que esté malo que haya empresas, pero tampoco es malo que el Estado se haga cargo de cosas que nunca lo hizo. ¿Ya? Acá en Chile el Estado es central, por lo tanto no estamos regidos por un sistema federal. Imagínate si fuera un sistema federal aquí como es tan baja la población, eh, si hubiese estados en vez de divisiones geográficas nada más, sería mucho más complejo. Sí, Nosotros apenas bastante. tenemos 17 millones de habitantes, 20 millones de habitantes, prácticamente lo mismo que un estado allá en México. Sí, 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 exactamente.
Pues bueno, esperemos que no, que realmente podamos verlo de una forma diferente, ¿no? Y que sobre todo la educación de las personas sea la punta de lanza de lo que pueda regir. Entre más educación pueda llegar a tener los individuos, pues es mejor para la población. Hay mucho cuestionamiento, ¿no? Vamos a empezar, se ha comprobado, decía Luria, justamente que las personas entre más estudian, más estudian, más estudian, más estudios hay en la población, la gente comienza a tener ahora una visión basada en reglas de la lógica, más que en la experiencia propia. Y entonces eso es lo que necesitamos ahorita, ir construyendo conforme al conocimiento que tenemos, ¿no? Y será un buen punto de partida que justamente todas esas personas que ahorita van a comenzar a escribir la nueva constitución, pues se basen también, ¿no?, en la evidencia que podemos llegar a tener. Pues sí, qué bueno. Concretamente. Me da mucho gusto. Pues Gracias, bueno, doctor. sí, pues mis mejores deseos para allá, para Chile, para toda la gente, para toda Latinoamérica en general, a todas las Vamos, personas que nos escuchan. Bueno, muchas gracias. pues ya pasó un tiempecito, ya están conectadas bastantes personas. Acá tenemos, en Facebook ya también tenemos en línea ya varias personas. Y es momento de comenzar con la ponencia para el día de hoy. Bueno, a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, yo soy el doctor Joaquín Padilla Bautista y estamos transmitiendo directamente desde la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, que también tenemos una extensión en Ciudad Morelos, y en nombre de lo que sea el Cuerpo Académico Salud Mental, Profesión y Sociedad, les doy la bienvenida a este coloquio internacional Visibilizando a las Mujeres en la Ciencia, que el día de hoy es el día 29. Hoy vamos a ver acontecimientos estresantes en estudiantado de medicina, una mirada desde el género. Para esta ponencia vamos a tener a la doctora Miriam Sánchez Ángeles, que viene de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, doctora, por favor, si nos quiere comentar algo, tiene el micrófono abierto y puede compartir cuando usted quiera su pantalla. Gracias, Joaquín. Hola, gracias a todos. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto encontrar redes, ¿no?, de vinculación para esto, espacios justo en estas condiciones que ahorita nos están condicionando, valga la redundancia, ¿no?, el hecho de la pandemia, que nosotros nos hayamos encontrado por un grupo de Facebook y que hayamos coincidido. Les comento que yo no voy a ser la única que va a estar presentando o haciendo esta presentación. Invité a la licenciada Katy Esquivel Cañas, que es con la que participé o participamos como en equipo. De hecho, fue ella la que hizo la investigación, ¿no? Pero yo le hice como el apoyo en la metodología y todo, ya veremos en qué consiste, y me gustó, la invité justamente porque ella ya les explicará cuál es el resultado de este trabajo, pero ella como estudiante de psicología y como ahora egresada de psicología tiene una experiencia un poco más enriquecedora sobre la importancia de hacer investigación desde estos niveles. Entonces, pues aquí estamos y le cedo la palabra a Katia para que se presente. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación, doctora. Muchas gracias por estas redes que se abren, como bien dice la doctora Miriam. Es súper importante que abramos la mirada a la intervención que tenemos como mujeres en el desarrollo de la investigación en psicología, ¿no? Porque podemos ver que en otras ramas como pues ciencias duras ya se está hablando de el papel de las mujeres en la ciencia, pero ¿qué pasa ahora en esta disciplina que es la psicología? Y el encontrarnos con mujeres que también nos motiven a la investigación, como fue mi caso al encontrarme con la doctora Miriam, que me motivó a culminar este trabajo, que pues les vamos a exponer más adelante. Gracias, Joaquín. Pues no sé si ya podemos entonces dar inicio a la presentación. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Nos das luz verde? ¿Sí? No se escucha. Nada más nos pones así la manita. Perfecto. Bueno, pues entonces voy a compartir la pantalla, que es la presentación. Ok, entonces yo creo que minimizo ¿no? Cualquier cosa ya estás ahí. Ok, bueno, pues la investigación que les vamos a presentar y la aplicación de la estadística a esta investigación se titula Acontecimientos estresantes en estudiantado de medicina.
Ya más adelante haré las precisiones que si bien fue que así nos lo registramos, ahora que tenemos ya la perspectiva de género, hacemos las modificaciones pertinentes. Bueno, pues sobre nosotras, el primero que se presente, Katia. Como ya les venía mencionando la doctora, yo soy licenciada en psicología y especialista, actualmente estudio la especialidad en género, violencia y política pública en la UAMX. Tengo experiencia como tutora en la Universidad Digital del Estado de México y también me he encontrado en este papel de el activismo, impulsar proyectos de políticas públicas sobre violencia digital. De la mano fue que colaboré en el primer informe de violencia digital en el Estado de México, que es un tema que recientemente, casi a la par de la pandemia, pues ha golpeado mucho a nuestro estado y creo que a más estados de la República, donde contar con datos duros y estadísticos acerca de cómo se expresa este fenómeno de violencia en las redes sociales, pues nos ayuda mucho para presionar ahí a nuestras instituciones. También amo mucho los gatos, soy amante de los gatitos y si algún día juegan a Among Us, pues por ahí me van a encontrar. Muy bien, pues sobre mí, yo soy Miriam Sánchez Ángeles, estudié la licenciatura en psicología, estudié la maestría y el doctorado en educación, todos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Hace un año terminé la especialidad en género, violencia y políticas públicas y actualmente me ingresé a la maestría en género, sociedad y política. Me gusta esta área, me gusta intersectar esto con muchas categorías de análisis y pues es el camino que ahora profesionalmente deseo hacer. Tengo experiencia docente y pues ahorita estoy trabajando en una institución de régimen privado en el departamento de evaluación de lo que son los estudiantes de la licenciatura en médico cirujano. A mí también me gustan mucho los gatitos, adoro así como a morir los taquitos de tripa y me encanta toda la cultura zombie, entonces pues me encanta leer esa parte, ¿no? Pues vamos a continuar. ¿Cómo fue que coincidimos nosotras? Me parece que eso es importante, que a veces como mujeres resaltemos este trabajo que hacemos en conjunto y cómo es que coincidimos como mujeres, ¿no? En estos caminos tan, parece, intrincados de la vida, pero que nos llevan a coincidir con gente con la que colaboramos, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver desde el momento en el que se inicia la carrera, ¿no? Aquí dirigiéndome un poco más hacia las participantes y los participantes, pues cuestionarnos en por qué decidimos estudiar psicología. Desde mi experiencia les puedo decir que me fui con la idea que nos venden mucho, ¿no? De decir, ay, es que podemos ayudar a las personas, ¿no? En mi caso yo decía, ay, quiero atender la parte emocional porque pues de la física se encargan los doctores. Porque no me habían hablado de este otro camino en la psicología que es la investigación. Y justo en este camino de educación, pues yo me encuentro con la doctora Miriam en la primera clase que tomé con ella fue estadística, ¿no? Ahí conociendo los primeros procesos, cómo es que un cero podía hacer que reprobara un examen o no. Y después de eso ya nos fuimos a metodología de la investigación, que fue donde empezó a despertar esta semillita de decir, es que ¿no? Quiero ver mi nombre en un artículo, quiero hacer investigación, quiero ver qué puedo aportar a las compañeras o a los compañeros de la disciplina, ¿no? Porque también algunos maestros nos decían como de, ay, no, es que la investigación, ¿qué? ¿No? ¿O para qué? Si ya todo se ha investigado. Pero ya cuando llegamos al momento del seminario de titulación, pese a saber que ya había muchas investigaciones, me di cuenta que pues todavía había algo más, ¿no? Y que en este mundo hay muchas cosas más por investigar y con estos nuevos enfoques como la perspectiva de género podemos darle una nueva revisada a fenómenos que ya se han estudiado, ¿no? Y pues de la mano y del acompañamiento de la doctora Miriam en ese momento como directora de tesis, fue que no solté el proyecto, ¿no? Fue, bueno, vamos a hacerlo. Si bien ya después, por algunas trabas institucionales, por el poco impulso que existe de las instituciones hacia la investigación, tomé otro camino de titulación, pues no se soltó ese trabajo hasta que culminamos en realizar este artículo de investigación. Aquí es bien importante decirles que fue gracias a esta alianza que tuve con la doctora, esta alianza entre mujeres, que pude y que pudimos llegar
ambas a ver este trabajo de un año prácticamente, más de un año, culminado en un artículo de investigación. Y preguntándoles, ¿no? Ustedes también, ¿ustedes recuerdan por qué o cómo es que llegaron a esta carrera? ¿Hubo alguien que les despertó ese interés por la licenciatura? Como esto hay que tenerlo muy presente porque vamos a tomarlo para que también nos impulse hacia otros caminos de la psicología, que no solo es estar en un consultorio, o que no solo es estar en lo laboral, en lo social, sino también acompañarlo de esta labor tan importante que es la investigación. Muy bien. Pues ahora sí vamos a pasar, me enfocaré a mí misma, a la parte de lo que es la presencia de mujeres en la psicología, ¿no? Justo, Katia mencionaba, bueno, sabemos de mujeres en la psicología, casi siempre, de hecho, suele ocurrir que en nuestra formación, en el semestre en el que vayamos, nos hablan de el padre de cierto enfoque, ¿no? Y entonces también ya desde ahí vamos como visibilizando que hay poca presencia de mujeres en la psicología, pero que esto en general ya se está rompiendo esta brecha en nuestra propia disciplina, ¿no? Incluso la APA, que es el referente que siempre vamos como a tener por la ubicación geográfica y también porque es lo que nos dicta o lo que nos guía en muchos elementos, pues no tenía muchísima población femenina cuando se instauró, ¿no? Y voy a hablarles al menos de 3 mujeres que son, tú me estás haciendo mal, qué bueno, que 3 mujeres aquí en México que son como famosas en esta parte de la psicología porque han justamente eso, visibilizado la posibilidad de que mujeres hagamos investigaciones e investigaciones que se consideran duras, ¿no? En la disciplina y que nosotros podemos hacer este trabajo de colaboración y publicar y trabajar e investigar. Aquí se las dejo como referencia, pero justamente la primera FEGI vemos que es de neurobiología, entonces también es esta idea de pensar que la medicina y la psicología no pueden vincularse y en consecuencia solo está masculinizada. No, ella viene a romper este estereotipo que tenemos y a poner en evidencia que las mujeres sí podemos llegar a estos ámbitos, ¿no? Tenemos también a Isabel Reyes Lagunes y Laura Hernández Guzmán. Entonces, cada una de ellas tiene trabajos importantes, una en psicopatología infantil y juvenil, ¿no? Sí, en esta idea de la clínica, pero sobre todo de los tratamientos, de la eficacia de los tratamientos, que es algo que la subdivisión 12 de la APA marca muchísimo, las terapias basadas en evidencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué evidencia podemos tener? Toda la que se obtenga de trabajos metodológicos y de investigación, ¿no? Ante un problema, una solución. Y esto aquí yo creo que Katy es la que tiene que hablar muchísimo. Muchas gracias, doctora. Justamente como ya les decía antes, ¿no? En el mundo académico, cuando estamos siendo estudiantes, en nuestra vida diaria se pueden presentar situaciones, eventos o sucesos que podemos experimentar con alguna dificultad, ya sea práctica o teórica. Y es en esa dificultad lo que puede guiar nuestra búsqueda para ordenar los hechos y hacer una propuesta de solución. Y esto lo hablamos desde muchos campos, desde la investigación, desde nuestra propia práctica, nuestra vida diaria, pero sobre todo desde una fundamentación teórico-metodológica que orienta una investigación. Hace un momento les decía, ya hay muchas investigaciones sobre diferentes temas, pero si nosotros tenemos una fundamentación teórico y metodológica que nos oriente a verlo desde otra perspectiva, podemos enriquecer el conocimiento que ya existe. O sea, no porque ya se haya estudiado antes los acontecimientos estresantes en el estudiantado de medicina, significa que yo ya no puedo encontrar algo más. Ahí es donde entra nuestra capacidad de ver más allá de lo que ya se ha hecho, ¿no? De incorporar incluso estos enfoques actuales y contemporáneos, bueno, no tan contemporáneos, pero sí que le dan otra mirada a lo que vamos a estudiar. Sin estos elementos, sin esta fundamentación teórico y metodológica, sería muy difícil que nosotros tuviéramos un camino que guiara todo nuestro procesamiento estadístico y que esto le diera validez a los datos que hemos obtenido, ¿no? Aquí es bien importante que cuando llevamos esta materia de metodología de la investigación, no la tomemos como algo que pues está en el tronco,
¿no? de la carrera o algo que tenemos que tomar porque sí, sino que esta materia va a ser fundamental para que entendamos qué alcances podemos tener con nuestras investigaciones, hasta dónde nos gustaría llegar y qué podemos abonar. Un ejemplo de no tener ahí una fundamentación teórico-metodológica es que nos atreviéramos a obtener la media del estado civil, ¿no? Es como, no puede haber una persona medianamente casada o un casamiento y medio, ¿no? O tengo 7 divorcios y 3/4. Eso no es congruente. O solamente describir la edad en función de la moda, solamente decir de este grupo de estudiantes, la edad de 28 años es la que más se repite. Ahí estaríamos sesgando nuestra investigación de una manera muy, muy importante, ¿no? Y no tendríamos una congruencia metodológica. No sé si quieres que empecemos a la siguiente. Ya, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues, ¿qué es la metodología? Antes de pasar al procesamiento estadístico que vamos a revisar, porque es importante, no podemos dejar de lado esta parte metodológica y de guía que nos debe de generar. Me gustaría que generáramos como este ejemplo sencillo para comenzar, porque casi siempre todos los problemas que vemos en la realidad inician con esto, con una interrogante de investigación. Entonces, en este ejemplo sencillo, como para caer en cuenta de cómo llevamos el proceso, sería bueno pensar que todos reflexionáramos, todos y todas reflexionáramos si alguna vez hemos perdido las llaves de nuestra casa o las llaves del auto. Si esto ha ocurrido, ¿qué es lo que hacemos frecuentemente, no? Tal vez lo primero que pensemos es justamente eso, ¿dónde dejé las llaves? Y este sería el equivalente de hacer una interrogante de investigación. Entonces, yo debo plantear una pregunta o problema para que a partir de ello defina qué es lo que voy a hacer. Entonces, cuando yo pierdo las llaves, casi siempre hago esta pregunta, ¿dónde dejé mis llaves? Y este es el inicio de mi pequeño proceso de investigación. Sí, limitado, llevado a nuestra cotidianidad, pero que lo hacemos también, aunque no lo creamos, de forma metódica. Y justamente en este segundo nivel tenemos una forma particular de obtener unas respuestas, ¿no? Entonces, a esta respuesta, ¿dónde dejé mis llaves?, necesitamos un método. Es nuestra serie de pasos ordenados para llegar al fin. Y cuando tenemos esto planteado, también en esta interrogante planteamos hipótesis o posibles soluciones. ¿Dónde las dejé? Ah, puede que estén en la bolsa, están en la chamarra, las dejé en la mesa, etcétera. Todas esas posibles soluciones en nuestras hipótesis o supuestos de investigación. Se llaman de investigación porque todavía no los hemos sometido a procesamientos estadísticos para validarlos. Cuando ya vamos a campo, cuando en este caso, en el ejemplo de las llaves, ya vamos a buscarlas a la bolsa y comprobamos que están o no están, a esto se le llamaría una hipótesis experimental o en el caso que vamos a ver aquí, las hipótesis estadísticas. Entonces, compruebo que no están o sí están en la bolsa y podría pasar, si están en la bolsa y ya las encontré, ya le di respuesta a mi interrogante de investigación. En consecuencia, ya puedo finalizar, ¿no? Y si no, entonces me voy a la otra hipótesis. Y si no, me voy a la otra hasta que finalmente tenga yo una respuesta. La respuesta puede ser en este sentido positiva y negativa, es decir, puedo encontrar y puedo no encontrar las llaves. Y no pasa nada en investigación cuando hablamos de que no comprobamos la hipótesis, porque eso también nos da una evidencia de resultados. No hay que sentirnos tampoco frustrados de, ay, no comprobé mi hipótesis inicial, porque ese dato por sí mismo ya nos está dando una respuesta, ¿no? En el caso de las llaves, evidentemente, si no las encontramos, podemos decir, no sé dónde están, y en consecuencia ya planteo otras acciones, ¿no? Y hago sugerencias o etcétera. Lo mismo pasa en la investigación, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el trabajo y la TED Student, porque aquí vamos ahora sí a hablar un poco de la estadística, ¿no? Entonces, Katia les va a hablar del proceso de investigación, de cómo ella fue contestando estas interrogantes y los obstáculos que se encontró en este proceso. Muchas gracias. Justo aquí, como les decía, ¿no? De pronto podemos pensar que ya hay muchos temas investigados o que ya hay muchas investigaciones relacionadas con el tema,
aquí, ¿qué fue lo que decidimos estudiar? Los acontecimientos estresantes, porque de pronto llegamos a tener esta idea equivocada o que nos dicen de que el estrés es malo, ¿no? Cuando pues todos y todas estamos expuestas a situaciones que nos pueden generar estrés y es una respuesta natural, ¿no? Ya cuando se vuelve patológico, estaremos hablando de otros fenómenos, pero justo estudiar a los acontecimientos estresantes que han vivido estudiantes de la carrera de medicina resultaba interesante en ese momento porque surgía la duda en mí de decir, bueno, hombres y mujeres vivimos los mismos acontecimientos, los vivimos de la misma manera, nos afectan igual o no. Entonces, el instrumento que se eligió fue uno que pudiera responder esas interrogantes, ¿no? ¿Cómo lo estudiamos? Con un instrumento psicométrico que respondiera a esa interrogante, pero aquí nos encontramos con un primer reto, por así llamarlo, ¿no? Que pues en México no hay un desarrollo de la psicometría tan extenso. Si nos damos cuenta, los instrumentos que existen son adaptaciones de instrumentos de España, de Estados Unidos, y en este caso el instrumento elegido fue de España, con sus normas. Si quieres lo ven. El instrumento que se eligió fue de España porque cumplía con estas características de identificar no tanto el nivel de estrés, sino como cuáles eran los acontecimientos que habían vivido, qué acontecimientos les habían generado mayor estrés o menor. Tenía estas características. ¿Con quiénes se decidió estudiarlo? Con estudiantes de medicina. ¿Por qué razones? De primer año. La razón más, que más me movió a mí ahí fue decir, tenemos muy como presente por ahí que el estudiantado de medicina se ve expuesto a cargas de trabajo pues muy demandantes, que han vivido situaciones continuamente que los pueden detonar ahí en cuanto a cómo experimentan estos niveles de estrés. ¿Y por qué en primer año? En primer año es, por así decirlo, uno de los años donde hay más filtraje de personas que dejan la carrera o se pueden adherir más al programa. Creo que hay un micrófono, nos pueden aportar. Cerramos. Muchas gracias. Con los estudiantes de primer año para que justo desde su inicio de la formación pudiéramos brindar algunas recomendaciones para que el departamento encargado pudiera crear alternativas o estrategias de control o de modulación del estrés. Cuando lo estudiamos en el primer año, porque es fundamental conocerlos desde el inicio, ¿no? Es más fácil hacer una intervención desde el inicio de su proceso académico que ya en periodos posteriores, además de que en el primer año es cuando están más tiempo en la institución educativa y así era más fácil rastrear a la mayoría de la población, ¿no? Ya cuando están en años más avanzados, pues tienen movimiento hacia otras unidades académicas o médicas y era difícil identificarlos en esos contextos. ¿Por qué estudiarlo? Para crear propuestas de intervención ante el estrés. Ahora, ¿cómo fue que se hizo este trabajo de campo, ¿no? La investigación lleva sí o sí un trabajo de campo muy importante y que muchas veces nos puede desmotivar, ¿no? Porque decimos, ay, ¿por qué si hay otras modalidades de titulación? ¿No? ¿Por qué si puedo con mi promedio o con un examen? Porque le tenemos miedo a encontrarnos con esta realidad, ¿no? Y a trabajar, pero en ese trabajo de campo que puede llegar a ser pues cansado, fatigante, se encuentran también muchas satisfacciones. Este trabajo se llevó de manera totalmente presencial. ¿Qué quiere decir? Que como investigadora fui a los salones, me presenté, se presentaron los objetivos de la investigación y se hizo en los horarios de clase con el estudiantado de primer año. Aquí les recalco, fue bien importante que en este primer año lo hiciéramos porque estaban mayor tiempo en la institución. En el instrumento que se les otorgaba también venía un consentimiento informado. Esto para tener evidencia de las personas que aceptaban participar y si alguien se negaba a participar, no se le daba la versión impresa del cuestionario. Aquí no obligamos a ningún estudiante a participar, todo fue
voluntario y fue gracias al contacto con la coordinadora de carrera y en ese momento era la coordinadora del área psicopedagógica. Durante la recolección de los datos, también implicó revisar que los instrumentos estuvieran completamente contestados, ¿no? Que todos los reactivos tuvieran una respuesta y en el caso de que hubiera alguna pregunta vacía, se solicitaba al participante que la contestara. Posteriormente se hizo un análisis en una hoja de cálculo en Excel. Sabemos que el SPSS es como el programa que nos solicitan más en la psicología, pero también nos encontramos a una limitación, ¿no? En las instituciones de educación pocas veces hay un estímulo para que podamos tener acceso a estos programas con licencia de SPSS y pues este programa no es precisamente barato. Entonces se optó por usar una hoja de cálculo en Excel para sortear esto y no exigir una licencia de este programa. Y hablemos un poco más del instrumento psicométrico que se utilizó. Como ya les venía platicando, en México pues tenemos ahí una carencia bien importante de realizar instrumentos que estén contextualizados a nuestra cultura, ¿no? Un ejemplo bien grande es que cuando se hizo la normalización del MMPI y estandarización, pues en México los puntajes de esquizofrenia eran altísimos, ¿no? Pero pues ¿por qué? No es como que todos los mexicanos o mexicanas seamos muy esquizofrénicos, sino que en nuestra cultura hay un pensamiento mágico ahí muy importante, ¿no? Espiritual, y el ejemplo más grande lo tenemos a la vuelta de la esquina con el Día de Muertos. Entonces, si a población mexicana le preguntas que si creen los fantasmas, la mayoría nos va a decir que sí o que ha tenido alguna experiencia paranormal. Entonces, por eso se eligió el instrumento, en este caso, la escala de apreciación del estrés, EAE, que es de Editorial TEA, desarrollado por José Luis Fernández Seara y Manuela Mielgo Robles. Aquí esta es una batería. Si bien se llama escala de apreciación, existen diferentes instrumentos que la componen y en nuestro caso se eligió la versión G, que es general, porque incluye reactivos que valoran la percepción de la vida académica, que es un factor que no queríamos dejar de lado y uno de los aspectos que más interesaban en este trabajo. Y aquí está la parte más nutritiva de ese instrumento, ¿no? Ya sabemos que hay escalas que nos dicen con qué intensidad he vivido perder un objeto valioso. Y ya, solo ponemos a mucha, poquita o nada. Aquí el instrumento nos da opciones y categorías que nos permitan ahondar en el análisis. Va desde la presencia, donde pretende conocer cuántos sucesos estresantes hemos vivido a lo largo de nuestro ciclo vital o cuántos ha vivido el sujeto. La vigencia del acontecimiento estresante. ¿Qué quiere decir? Aquí analiza el instrumento la discriminación de los agentes estresantes en el tiempo. Si esto que pasó me está afectando ahora en este momento o me pasó y ya no me afecta. En otras palabras, si estos acontecimientos han dejado de afectarle o todavía siguen afectando. Por otro lado está la intensidad, donde busca apreciar la valoración personal del grado con el que cada una y cada uno vive o ha vivido los sucesos estresantes, que es la escala que ya conocemos de nada, poco, ya más adelante vamos a ahondar en cómo se responde eso. Y el género, aquí retoma el género como un aspecto importante a analizar, no como tal la construcción, sino cómo es que se viven los acontecimientos de acuerdo al género, que se refiere a los elementos socioculturales que indican aquello que se considera apropiado para la mujer y el hombre en función de la masculinidad y feminidad. Aquí es bien importante mencionarles que además del instrumento que se les compartió como tal en psicométrico, se hizo un apartado de características sociodemográficas para identificar su sexo, para quienes lo querían poner, o su género, su edad y algunas otras series que también nos ayudaron a realizar un análisis más rico de la información. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a continuar con las nociones básicas, técnicas propiamente. Ahora sí ya vamos a ir entrando a la estadística.
Siempre sin ignorar esto, el trabajo de campo que hubo antes y el trabajo metodológico, ¿no? Ahora sí vamos a entrar a la parte de estadística, que es uno de los como puntos importantes de esta presentación. ¿Cómo analizarlo? ¿No? Ya tenemos los datos, ya tengo los instrumentos, ya tengo la base de datos y ahora ¿qué hago con ellos? Porque también esta es otra fase importante de la investigación a la que tenemos que llegar. ¿Y esto qué me va a decir? ¿No? Para ello es importante que dé una muy breve y rápida, voy a hacer de recorrido a las nociones básicas de estadística. En psicología es muy frecuente que nos apoyemos de la estadística descriptiva en términos de que solo tenemos masas de datos, las organizamos, hacemos tablas y las representamos gráficamente. Esto es un nivel relativamente sencillo en términos, lo podría decir yo, de cómo los presento y qué me da esta información. Otro segundo nivel es la estadística inferencial. La estadística inferencial, que es aquí donde ya vamos a hacer el enclave con nuestro procedimiento, es que a partir de las características conocidas de una muestra, yo voy a inducir a la población, es decir, estudio a un grupo de personas y a partir de este grupo que voy a estudiar, que es en gran medida una muestra, voy a inferir, voy a inducir todo aquello que desconozco de la población, porque entonces la estadística inferencial además ya me da requisitos específicos. Y una que en ocasiones no se ven en algunos programas, lo puedo decir acá en la UEMEX, en el Estado de México no se incluye demasiado la estadística proyectiva y esta nos permite justamente hacer estimaciones o pronósticos al futuro, ¿no? Ya estamos en el área inferencial. De estas tres estadísticas, decidimos que el procedimiento es inferencial porque trabajé con una muestra, en este caso la muestra de medicina, para inferir a todo primero, porque de hecho no se llegó a la totalidad de todo primer año, ¿no? Entonces, cuando yo ya estoy en inferencia, ¿qué puedo hacer? Puedo estimar parámetros y puedo hacer pruebas de hipótesis. Nosotros en este procedimiento, al tener ya este tipo de datos y hacer una comparación, ya nos estamos ubicando inmediatamente en la prueba de hipótesis, ¿sí? También se pueden hacer pruebas de relación, que son las correlaciones, o las de predicción, que es una regresión, pero estas no las vamos a utilizar. Entonces, ya nos vamos a ir como guiando. De las estadísticas, yo me voy a la inferencial, porque voy a hacer una comparación, tengo que hacer una prueba de hipótesis. Y ahora, en este tipo de comparaciones, ¿cómo puedo hacerlas? Puedo hacer las comparaciones con un mismo grupo, a este se le llama pruebas dependientes, y puedo hacer las pruebas con diversos grupos o con diferentes grupos. Si son dos, evidentemente, tengo pruebas independientes. Entonces, nos vamos a ir en el trayecto estadística inferencial, nos vamos a prueba de hipótesis, tengo dos grupos a los que voy a comparar, entonces son pruebas independientes. ¿Y qué tipo de pruebas puedo hacer con dos grupos? Dependen de dos cosas en sí, del nivel de medición y del número de grupos. Entonces, aquí yo lo que tengo es masculino, femenino, que es el género, lo que me va a decir, y el nivel de medición de la variable. Eso habla del instrumento. El nivel de medición de la variable se encuentra a nivel intervalar, porque justamente cuando un instrumento, todas las preguntas están planteadas en forma de escala Likert, esta suma de reactivos ya nos da de por sí mismo un resultado intervalar. Y entonces ya nos vamos a prueba elegida, TED Student, para dos grupos. Y entonces ya íbamos trazando qué es lo que necesitamos o podemos hacer con esta prueba de datos, con esta masa de datos, con toda esta base que tenemos en Excel, ¿no? Y a partir de eso, pues ya vamos a decir qué es la TED Student, ¿no? Espero que en este apartado no exista como muchísimo conflicto y de todas formas se les hizo un envío en el link de una base de datos en Excel en donde vienen los resultados para que podamos replicar y un manual como con los pasos muy ordenados y precisos en cómo podemos hacer esta réplica utilizando Excel, pero además, ojo, se les puso el Excel nativo de Windows de Office, ¿no?
no de la MAC, que además la MAC trabaja otros procesos, otra base de datos, ¿no? Pero finalmente se hizo esto porque también hay que estandarizarlo. No todos tenemos acceso también al mismo tipo de base de datos en Excel, ¿no? Y además la base de datos de Excel de la Mac no es igual a la base de datos de Excel que una computadora nativa con Windows, ¿no? Entonces, ya también desde ahí. Ahora sí vamos a pasar a la parte como un tanto técnica, sí, pero importante, ¿por qué? Porque este procedimiento es el que permitió la toma de decisiones. Sin esta estadística y sin estos resultados no se podían hacer las propuestas de intervención pertinentes. Y es ahí donde reside la importancia de hacer un diagnóstico, de medirlo, de sacar resultados y de esos resultados plantear estrategias, ¿no? ¿Qué es la TED-Student? Bueno, es una prueba de diferencias entre medias aritméticas. ¿De qué? De dos grupos. Parte de la premisa de que estos grupos son independientes, también pueden ser dependientes, pero en este caso no, lo guiaremos a esto. Y en consecuencia, los grupos pueden tener tamaños diferentes, que fue con lo que nos encontramos. Con lo que Katia también se encontró en la base. Había más mujeres más que hombres, y ya con eso también teníamos algunas características. ¿Qué condiciones requiere esta prueba? Bueno, yo aquí les resumo. Hay muchos libros de estadística que les pueden decir que hay muchas condiciones. Yo en esencia lo resumiría a estas 5. Primero, el nivel de medición de la variable debe estar mínimamente en el nivel intervalar. Las muestras se deben haber obtenido aleatoriamente. Las dos poblaciones o dos grupos son independientes. Las muestras pueden tener una varianza diferente y no es necesario que tengan el mismo tamaño, ¿no? Y con esto podemos hacer también desde aquí una toma correcta de decisiones de qué procedimiento estadístico es válido para esto que yo estoy haciendo. Yo les compartí en el documento el algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es como el sinónimo de método, una serie de pasos para llegar a un fin. El algoritmo serían la serie de pasos para que nosotros podamos replicar una TED-Student, ¿no? Entonces, para que yo pueda hacer una TED-Student, el primer paso que debo de tener claro es plantear mi juego de hipótesis. Ojo, estas son hipótesis estadísticas. Las de investigación que planteé desde el inicio ya las voy a someter a una prueba. En consecuencia, como que ya pasan a un nivel justamente de comprobar con datos. Y entonces aquí las hipótesis se plantean en estos términos. La hipótesis nula siempre va a negar que existe algo, en consecuencia es recomendable que pongamos en estos términos. No existirán diferencias entre las dos medias poblacionales. La alterna 1 y la alterna 2 se tienen que ir con esta idea de signos. El resultado que nos da la TED-Student es signado, se interpreta en términos absolutos, pero el signo nos puede decir justamente cuál es la media que es mayor, ¿no? Entonces ahí ya llegaremos como a este momento. Es importante tener claro ya el tamaño de la muestra, las medias aritméticas, ¿no? Y las varianzas. Hay grados de libertad, que para eso necesito yo una tabla, justamente que todos podemos tener en libros. De hecho, si ustedes buscan en Google, tabla, ¿no? Para grados de libertad de la TED-Student, la pueden descargar. Este procedimiento que yo les estoy presentando es para que además lo repliquen en calculadora. Imagínense que también podemos hacer eso. Evidentemente nos lleva mucho tiempo. Y esta es la ventaja de las bases de datos, por ejemplo, Excel o el SPSS, ¿no? Después de que hago yo los cálculos, supongamos que los hago yo en calculadora, pero en Excel lo vamos a ver cómo se hace, aplico mi regla de decisión y entonces compruebo qué es lo que se comprobó. La hipótesis nula, las hipótesis alterna 1 o la 2 y concluyo con el nivel de confianza que siempre se maneja acá, que es el del 95%, ¿no? Ahora vamos a ver justo esto, un ejemplo corto para que repliquemos en Excel. Para ello, lo que voy a hacer es abrir la base de datos de Excel
que se les envió no es necesario. Si ustedes tienen sus equipos, sería interesante que pudieran pues replicarlo, no se preocupen. Este video va a quedar grabado como para la posteridad, ¿no? Y podrían volver a regresar a este apartado en donde vamos a hacer la réplica para ejercitarlo, porque también ocurre que cuando, no sé, guiamos, ¿no? Al estudiante, hace esto o haz lo otro, y es como, espérese, permítame tantito. Siempre nos causa, por supuesto, es un fenómeno muy común, ansiedad, trabajar con bases de datos. Y eso también es algo importante, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla de la presentación y voy ahorita les comparto la de la base de datos de Excel, que es la que vamos a replicar. Y simultáneamente, pues vamos a tener el manualito, si lo pudieran imprimir, y si no, igual no pasa nada, el manualito del ejercicio de la TED Student para verlo. Porque en concreto, vamos a ver ¿me da permiso para compartir pantalla? Vamos a ver justamente cómo se lleva a cabo el proceso, ¿no? Voy a silenciarle tantito y abro el Excel para que no escuchen todos mis clicazos. A reiniciar el audio. ¿Me podrían confirmar solamente con algún refuerzo visual? Si se ve la pantalla y la base de datos. Te escuchas. ¿Sí? ¿Se ve el Excel? Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Ok. Le voy a disminuir para que podamos tener claro esto. Y hago como la precisión. Es en Excel nuevamente porque nos facilita en cierta medida el acceso, ¿no? A las cosas que podemos tener de forma un tanto gratuita, y lo digo así entre como comillas porque incluso el Office pues tiene un costo, ¿no? Pero no se compara definitivamente con el costo del SPSS. Y lo que Katia mencionaba mucho, en las instituciones pues no existen estos estímulos para que te digan, claro, yo te compro la licencia del SPSS, o en mis equipos, en mi sala de cómputo, todas las computadoras tienen SPSS para que todos practiquen, ¿no? Y también hay que reconocerlo, sí, podemos conseguirlo de forma ilegal, ¿no? Pero de forma ilegal y así como, ahora sí literal, en términos muy coloquiales, el pirata tiene sus limitaciones, ¿no? Y ahora ya definitivamente está más complicado, pues esta parte, ¿no? Y otra cosa que también a mí me gustaría remarcar mucho, pues en esta idea también de que la APA siempre nos dice qué y cómo hacerlo, y solo es SPSS, me parece que no tiene claro las desigualdades que existen en Latinoamérica, ¿no? Y que sigue siendo este modelo, ¿no? Muy, muy anglosajón del hombre blanco, rubio, con acceso a la universidad, etcétera, con su equipo, con su Mac, con su iPod, con su iPad, con el iWatch, con todo. Y que entonces no como que no tienen esta conciencia de las diversas condiciones que nos atraviesan en Latinoamérica. Y en consecuencia, pues yo casi siempre motivo a que los estudiantes hagan este primer acercamiento con Excel, porque lo tienen en su máquina. Y después, si tienen interés en SPSS, pues entonces entramos a SPSS, ¿no? Pero como para también ir rompiendo incluso el hielo de las bases de datos. Y Excel es la mejor herramienta para eso, ¿no? Más amigable, diría yo. Entonces, lo que vamos a hacer es replicar justamente el algoritmo de la TED Student, ¿no? Eso está bien, sí. Por acá. Katia miren, para que vean, Katia lo va a replicar porque ella fue la estudiante, ¿no? Que hizo la investigación. Y en esta idea como para que vean que además cuando haces el procedimiento varias veces, lo vas naturalizando y apropiando hasta que dices, sí, ya me salió, ya me quedó, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en el manualito, si quieren, antes de pasar el procedimiento, les comento que se debe de activar, ¿no? Se deben de activar ciertas celdas, si quieren, Sí, porque esta es de la Mac. Ando diciendo, pero yo tengo, ¿verdad? La Mac. Pero bueno, en Excel se tiene que activar, por así decirlo, esta función. Yo en el manualito les comenté que en paquetería Office nos tenemos que ir justamente a donde dice archivo y nos va a desplegar, miren, voy a dejar de compartir y voy a poner el manual para que sea más fácil, ¿no? Creo que ahí cuando ya me deja mi compartir, nada más. A ver, ya se ve. Ya se ve. Ahí está. Prendo el micrófono de acá. Ok. Bueno, cuando tenemos paquetería Windows en el Office nativo, lo que tenemos que hacer es, pues, abrimos nuestro libro en blanco o la base de datos que se les envió y tenemos que darle clic en la pestaña que dice archivo. De ahí nos va a desplegar este menú en el lado izquierdo. Nos vamos hasta abajo donde dice opciones y aquí nos da las funciones. Nos vamos a complementos. Y aquí en complementos tenemos que buscar el apartado donde nos dice administrar complementos de Excel. Aquí le vamos a dar simplemente clic en ir. Tenemos una lista desplegable, pero no le hacemos caso. Le damos clic en ir y seleccionamos lo que necesitamos activar. Para el caso del análisis de datos son las herramientas que dice herramientas para análisis, herramientas para análisis VBA y el solver. Aquí nos va a describir para qué funciona cada una, ¿no? Ya lo podemos ir revisando si vamos haciendo el ejercicio a la par. Y bien importante, hay que darle clic en aceptar, no cerrarlo nada más. Ya que le damos clic en aceptar, va a empezar a activar las funciones y a veces se traba. Errores técnicos. Y aquí ya nos van a aparecer, no sé si alcanzan a ver o le hago más yo creo que le hago más zoom. Pero creo que no se ve. No se ve. Bueno, en la parte de la barra de herramientas, en la pestaña que dice datos, después de fórmulas, nos vamos a ir hacia la derecha, en el extremo derecho. Ahí ya nos aparecen las funciones análisis de datos y solver. Esto quiere decir que activamos correctamente las herramientas. Y ahora sí, vamos a replicar el ejercicio, ¿no? Para replicar el ejercicio de TD Student, vamos a dar clic en el botón de análisis de datos. Si quieres, ahí nos detenemos tantito. Si ustedes observan, cuando se abre análisis de datos, nos da varias opciones. Podemos sacar toda la estadística descriptiva, también nos puede dar ANOVA de un factor, de dos factores, está la correlación, y están varias cosas. Pero, ¿qué es a lo que nosotros nos vamos a centrar justamente? Pues a la prueba T, que es la llamada TD Student, para dos grupos, ¿no? Dos muestras. Pero además, vean que aquí dice T para medias de dos muestras emparejadas. Ese sería el caso de la TD Student para muestras dependientes o grupos dependientes. El nuestro, por su naturaleza, que separamos en género, masculino, femenino, no es una muestra dependiente, es independiente. En consecuencia, tenemos que utilizar una de las dos de abajo, que dice muestra T para dos muestras, suponiendo varianzas iguales o varianzas desiguales. Nosotros vamos a elegir varianzas iguales. Aquí sí les haré como la mención que la ventaja que tiene el SPSS sobre Excel es que hace el análisis estadístico o la prueba del event. Esa prueba particularmente es la que, ahora sí que nos da el dato concreto de si las varianzas son iguales o diferentes. Esa digamos que es la única ventaja, ¿no? Porque también a veces el SPS nos da unas tablas bien grandotas que luego, ¿qué interpreto? ¿Qué hago? ¿Qué es todo esto? Pues evidentemente requiere de muchísimo más trabajo. Y entonces aquí por eso nos vamos a ir a la idea de suponiendo
suponiendo nuestra hipótesis es, suponemos varianzas iguales. Ok. Ahora le vamos a dar clic en aceptar y cuando hacemos eso nos pide que elijamos los rangos para la variable 1 y 2. En nuestro caso, nuestra variable 1 corresponde a los hombres. Ya en el trabajo de la base de datos, con las claves que se eligieron, el número 1 corresponde a hombres y el número 0 corresponde a mujeres. Entonces, para la variable 1 vamos a seleccionar primero la categoría de presencia con todos los hombres. Y aquí es bien importante que yo les recomendaría usar un mouse alterno a la laptop, ¿no? Si estamos usando laptop, un mouse inalámbrico, porque de repente se nos pueden ir otros datos y ahí el análisis estadístico pues también se va a ver afectado. Aquí, si se dan cuenta, ya se seleccionaron los datos correspondientes a presencia de todos los unos o de todos los hombres. Ahora vamos a seleccionar el rango para la variable 2 o de mujeres, empezando con los ceros. Igualmente. Y podemos decidir si las respuestas o la tabla nos aparezca en una hoja nueva o en un libro nuevo. Cuando damos en hoja nueva nos aparece como una pestaña más. Entonces, Y comprobar el alfa. Y comprobar el alfa, que como ya hemos mencionado, en psicología utilizamos el 0.05 o un 95% de certeza. Exactamente. Ahora ya está todo aquí. Le vamos a dar clic en aceptar. Aquí en diferencia hipotética entre las medias no colocamos datos. Podríamos, pero no lo vamos a hacer. Podríamos, pero en este momento no lo hacemos. Y ya nos arroja la tabla de la prueba. Si quieres, ya le zoom tantito. Okay. Para ver si se ve todavía. A ver. Un poquito más. No, redúcele un poquito para que se vea todos los datos de todo. Ah, como dice, pruébate y bla, bla, bla. Ok. ¿Y ya? Okay. ¿Cómo vemos? Pues si se dan cuenta es un proceso súper rápido, ¿no? Es como 2 minutos, 3 minutos y ya. Ahora viene el trabajo de la interpretación. Sí, es correcto. Noten que o comprueben que sí se puso en una hoja aparte de la base de datos, entonces debe tener la hoja 1, que es esta comparación que hicimos de la variable 1, que son los hombres, versus la variable 2, las mujeres, en la categoría presencia. Excel no los está dando así la tabla, pero una recomendación importante es hacer el redondeo de los datos a 3 decimales. En eso, digamos que el SPS no los recomienda. Y si ustedes observaron, Katia seleccionó los datos y en la parte de arriba, en donde dice número, se aumenta o reduce el número de decimales. Igual para la variable 2. Entonces, los tenemos ya a 3 decimales. Y en concreto, de esta tabla, así como la ven, ¿a qué debemos de poner atención? ¿No? Debemos de ponerle atención, en primer lugar, al estadístico T. El estadístico T es el resultado de la TD Student. Si ustedes observan el resultado, sale negativo. Está bien que salga negativo, no pasa nada, porque también hay alumnos que les genera y alumnas que les genera mucha ansiedad. No, es negativo, ya lo hice mal. No. TD Student, el resultado es signado, es decir, puede ser positivo o negativo. Cuando hacemos la toma de decisiones, lo hacemos en términos de valor absoluto, es decir, le retiramos el signo, pero de entrada puede salir así. Y ahora, ¿a qué es a lo que yo debo tenerle atención? Este es el resultado de la comparación, pero ¿contra qué lo comparo? Abajo tengo 2 opciones que dice valor crítico de T, una cola, o valor crítico de T, 2 colas. ¿Qué es lo que ocurre en una prueba de hipótesis de este tipo? Bueno, si la hipótesis alterna o las hipótesis alternas emplean, ¿no?, la palabra mayor que o menor que, entonces es un test de una cola. En este caso, vamos a usar nosotros justo eso,
el valor crítico T de una cola, porque estamos comparando en términos de medias, cuál es mayor que o menor que. Y estos son los dos datos a los que yo les debo poner atención para hacer una toma de decisiones en términos de qué hipótesis es la que se está comprobando, ¿no? Para ello debo de compararlas, literal, ponerlas una frente a la otra o una al lado del otro. Esto lo podemos hacer como en términos hasta de imaginario, ¿no? ¿Qué es lo que debo decir? Primero, debo de contrastar la T observada, es decir, el estadístico T. Este dato, en términos absolutos, sería 1.805. Este dato es menor o mayor que el valor crítico, que es 1.657. Entonces, si nosotros observamos que es menor, es mayor o es igual. Y a partir de ello, ya tomamos la decisión. Entonces, estos dos datos comparados es menor, mayor o igual la T observada. Lo que estamos viendo es que es mayor. ¿Y qué pasa cuando es mayor? Lo que se hace es que se rechaza la hipótesis nula y tenemos que aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, de primer momento diríamos, sí hay diferencias estadísticamente significativas, pero ahora, ¿en qué sentido son estas diferencias estadísticamente significativas? Para ello nos puede servir el signo o simplemente nos vamos a observar las medias aritméticas en esta misma tabla de las variables. ¿Cuál es la media aritmética mayor o menor? Podemos decirlo, ¿no? La variable 1, acordemos que son los hombres, y la variable 2, pues las mujeres. El signo nos estaría diciendo que básicamente la variable 1, la media aritmética de la variable 1, es menor que la media aritmética de la variable 2. Entonces, en términos de presencia, estamos diciendo que los hombres a los que se estudió, ¿no?, de medicina, presentan o han presentado menos sucesos estresantes que las mujeres. Vean que todo el camino se recorrió bien largo, ¿no? Como para decir, ah, caray, todo se resume en un análisis que puedo hacer en menos de 2 minutos y en una toma de decisiones que me implica una comparación. Pero es un camino largo, es un camino que puede parecer intrincado, ¿no? Así como, híjole, qué flojera ir a entrevistar, a preguntar, a pedir bases de datos, a capturarlas. Pero sin esto yo no podría hacer una propuesta de intervención. ¿A quién voy a intervenir? ¿A todos por igual? Tal vez ya desde aquí vean las diferencias justamente de género, ¿no? Entonces, esto sería como el ejercicio. Nada más para hacerlo rápido, Katia va a replicar solo con otra más para que vean que en serio no nos lleva muchísimo tiempo, ¿no? Va a elegir cualquiera de las variables y otra vez va a aplicar una T de estudio. Ahora se va a ir a intensidad actual hasta el 1, porque el 1 es el rango de la variable hombres. Y luego el rango de la variable 2, que son mujeres, también va a ser una selección. Se verifica el alfa y nuevamente nos vamos a ponerlo en una hoja nueva. ¡Tarán! La T de student de nuestra segunda categoría, otra vez con las variables hombre, mujer o femenino, masculino. Porque, de hecho, sí fue género, ¿no? Se reduce nuevamente los decimales. Y en caso de que sea más sencillo, pues sería como de iluminar el estadístico T. Vean que aquí ya es elevado, ¿no? Es así. Sí, salió negativo, pero es una cifra grande. También se pueden analizar esos datos, pero ahorita no me gustaría como introducir estos conceptos, ¿no? Sí es diferente, pero ¿qué tan diferente, no? Entonces, nuevamente pasa aquí lo mismo. Comparo el estadístico T contra el valor crítico, es decir, la cifra 3.247 en valor absoluto versus el 1.657.
¿Es menor, mayor o igual? De ahorita nada más puedo decirlo, es mayor. Y si digo que es mayor, descarto la nula y me voy a checar las alternas. Y tomo la decisión es o con el signo o, nuevamente, comparando las medias. En este caso veo que la media aritmética de los hombres es menor que la de las mujeres. Ya tengo dos cosas importantes. Los hombres lo experimentan en menor cantidad, es decir, han tenido menos sucesos estresantes, pero además la intensidad que ellos reportan es menor que la de las mujeres. Y así voy a ir construyendo justamente estos resultados. Y así, ¿no? Entonces, con esto ya medio terminamos esta parte, regresaré a la presentación. ¿Dónde tengo mi...? Ok. Bueno, voy a poner el escritorio, por favor, y compartir. Ahora sí vamos a regresar ya a la presentación. Y con esto es con lo que básicamente Katia hizo todo el procedimiento y con el que pues yo entré como en esta onda de orientar, de guiar, de apoyar, ¿no? ¿Y qué se concluyó en sí en el estudio? Ahora sí ya vamos a hacer el análisis propiamente de la variable sucesos estresantes atravesado por la categoría género, ¿no? Y que aquí es bien importante tener en cuenta, ya con las comparaciones estadísticas que se hicieron, cómo es que la perspectiva de género entra aquí para dar ese análisis, ¿no? Ya retomando lo que hicimos anteriormente, se dice que los hombres viven un número menor de acontecimientos estresantes y acá lo podemos ver, ¿no? En cuanto a los hombres encontramos que la época de exámenes o exposiciones, la preocupación por la puntualidad, hablar en público, el primer empleo y el éxito o fracaso profesional son los acontecimientos que más pueden generar estrés o que más están presentes en los hombres. Y aquí está bien curioso, ¿no? Estos acontecimientos están relacionados con qué esfera, con la esfera pública, con este desempeño que como hombres se espera que tengan frente a todas las demás personas. ¿Y qué pasa con las mujeres? También encontramos que la época de exámenes, que hablar en público, pero aquí se agregan acontecimientos de la esfera privada, de esta esfera que es estar en casa, como la presencia de una persona no deseada en el hogar, el exceso de trabajo, ¿no? Y pensemos ahora en esta pandemia, aunque aunque no tengamos hijos, aunque no tengamos alguna pareja, ¿qué pasa cuando estamos en casa y nuestra mamá nos ve, ¿no? O nuestros hermanos, o si tenemos una crianza llena de estereotipos, pues nos dicen, tienes que ayudarme en la casa, o tienes que darle de comer a tus hermanos, o darle de comer a la abuelita, o cuidar a alguien más. Aquí nuestras cargas de trabajo también se multiplican, que aquí debo mencionarles, cuando se envió el artículo, nosotras hicimos este análisis, mencionamos esto, pero se nos hizo la limitación y se nos dijo como, no, nada más quédate en los datos, nada más dinos que a ellas les preocupa el exceso de trabajo, no queremos saber más, ¿no? Como, atiéndete a lo que está en tus tablas prácticamente, ¿no? Nos dijeron. No ves al género. No incluyas al género o no incluyas tu análisis que va más allá de lo estadístico. También encontramos que el estilo de vida y forma de ser es un acontecimiento que se presenta en las mujeres. Los problemas económicos propios o familiares, que por ahí podremos analizar desde el panorama de la violencia económica, y la falta de apoyo de los amigos O la traición. o la traición. Sí. ¿No? Que ahí ya si lo vemos más desde esta perspectiva de género, pues nos encontramos con la romantización, ¿no? O este amor romántico que nos hace esperar que siempre todos estén ahí, o que vivamos de una manera más intensa cuando una persona ya no corresponde como nosotros lo esperábamos. Y ahora nos vamos hacia la frecuencia de reactivos en cuanto a vigencia. Aquí hay que recordar, vigencia en el instrumento nos decía si esto ya dejó de afectar o sigue afectando. Para esta tabla nos referimos a aquellos que aún son vigentes en este momento, que puede ser que los viví hace una semana, hace un mes,
pero me siguen afectando. Y vemos que en los hombres se repite, ¿no? La época de exámenes, todo lo que tiene que ver con la esfera pública. Hablar frente a otras personas, llegar temprano, aunque es complejo ahí, a veces no se cumple, ¿no? Sí. A veces no llegan tan temprano. O el éxito o fracaso profesional. Todavía tenemos este imaginario de siempre llegar a esa figura exitosa, a ese hombre rubio con muchos productos de Apple y a ser muy reconocidos, ¿no? Y en cuanto a las mujeres, el exceso de trabajo sumado al éxito o fracaso profesional, el estilo de vida, ¿no? Preguntémonos qué tan diferentes son nuestros estilos de vida entre hombres y mujeres y cómo nuestros sistemas culturales lo han naturalizado y cómo es que eso viene a pegar en la salud emocional, mental, por ahí también. Y de intensidad. Ahora nos vamos hacia la categoría intensidad. ¿Cómo es que se ha vivido? ¿Con qué intensidad? ¿O cuáles fueron los acontecimientos estresantes que se vivieron con mayor intensidad? Y vamos a darnos cuenta que acá se vuelve a repetir el área pública, época de exámenes o exposiciones, la preocupación por la puntualidad, y se agrega un elemento para los hombres que es la inseguridad ciudadana, ¿no? También cómo es que este contexto que estamos viviendo en México nos hace más propensos a vivir esta situación con mayor estrés, o en este caso mayor estrés. La enfermedad de un ser querido. Y aquí es bien importante, esta investigación la hicimos hace casi 1 año y medio, casi ya 2 años, y la enfermedad de personas cercanas, pues ya era un tema interesante. Sería interesante volver a hacerla para ver cómo varía ahí la situación. La muerte de algún familiar muy cercano, y se agrega la ruptura del noviazgo o separación de pareja, que aquí podemos poner sobre la mesa también la discusión de qué tanto le prestamos atención a la parte emocional de los estudiantes hombres, la muerte de algún amigo, amiga o persona querida, y el embarazo no deseado o deseado con problemas. Acá que nos dice, también hay que poner atención en qué tanto esta educación sexual integral está llegando a los hombres y de qué maneras estamos involucrando al estudiantado en esta pues toma de decisiones y en esta información. Para las mujeres, y es una constante, el exceso de trabajo, las enfermedades de algún ser querido, porque recordemos que como mujeres también pesa sobre nosotros, o la sociedad carga sobre nosotros las tareas de cuidado que no es remunerado, que no es reconocido y que se ve como una obligación, ¿no? Y aquí también hay que ubicar como instituciones qué podemos hacer para desnaturalizar esto. El exceso de trabajo, la excesiva responsabilidad laboral, ¿no? También es muy común que decimos, es que las mujeres todo lo pueden, ¿no? Tú que eres muy buena, pero ese tú que eres muy buena no es amigable, es como, pues tú puedes sacar ese trabajo, tú tienes que sacar ese trabajo porque eres mujer y lo puedes. Y eso también merma nuestras capacidades de desarrollo y de salud emocional. Acá lo estamos viendo, se está viviendo con una intensidad muy grande la excesiva responsabilidad del trabajo. Y pues con eso terminamos la presentación, la réplica de estadística, y pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos enormemente la posibilidad y pues aquí estamos para cualquier duda o pregunta. Ok, muchas gracias, Miriam, Katia. Muy bien, pues bastante interesante, una posición bastante diferente, ¿no? De la que estamos acostumbrados siempre a usar paquetería, estadística. La sesión pasada vimos Jamovi, o vemos la parte de Excel, y vamos a ver que hay N maneras de realizar estadística, ¿no? Pero que al final lo importante de realizar estadística no es la estadística como tal. O sea, mucha gente quiere aprender estadística, cuando en realidad lo que tiene que aprender son diseños de investigación, cómo vamos a operacionalizar nuestra pregunta, cómo vamos a medir, qué condiciones voy a poner como para hacer que con 2 clics, con 3 clics, se responda toda esa pregunta. Entonces es un trabajo que hay detrás muy, 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 muy grande, ¿no? A mí esta ponencia me pegó mucho ahorita en el fondo de mi corazón.
la doctora Lucina Isabel Reyes Lagunes fue mi tutora. Ella me enseñó mucha parte de la investigación. Con ella hice mi tesis de licenciatura, con ella hice mi tesis de doctorado. Entonces, y de hecho, la primera prueba que yo aprendí a hacer fue una TED Student y la doctora Lucina fue la que me enseñó a hacer esa prueba TED Student. Entonces, manteniendo la lógica, ¿no?, de esta ponencia, de este ciclo de conferencias, la doctora Isabel siempre decía, es que uno tiene que empezar a cuestionar a los grandes. Uno no tiene que quedarse con la idea de que, ay, es que vemos a los grandes autores de la psicología y los vemos tan lejanos, los vemos tan lejos de uno que apenas está haciendo sus pininos en la investigación, ¿no? Y aquí es como, no, vamos a adentrarnos, vamos a cuestionarnos, vamos a ver que nosotros también sabemos, también aprendemos y que nosotros también tenemos las capacidades para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, la lógica de estas ponencias también surge de esa lógica, ¿no? De cuestionarnos, de que justamente no necesitamos muchas veces que nos vengan a enseñar cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Que no nos vengan a decir, se tienen que hacer de esta, sino que nos tienen que dar las herramientas para que nosotros podamos construir el conocimiento. Y esa es una lógica de la parte de la colonización que tenemos, ¿no? Que nos han dicho, no, mira, tú tienes que hacer la forma y replica sin cuestionarte nada y simplemente vamos ahí, ¿no? Me gustó mucho la ponencia. Antes de pasar a la parte de preguntas que puedan estar poniendo ahorita, directamente en los comentarios, ya sea ahorita en la transmisión de Zoom o directamente en Facebook. Recuerden que estamos en transmisión en vivo en lo que sería la página de la UABC y también en Estadística con Joaquín. Y lo que vamos a tener ahorita, por favor, en la parte de abajo, en los comentarios, dejen sus comentarios, bueno, dejen sus comentarios, pero también estoy poniendo lo que sería el link de asistencia para acceder a las constancias de esas conferencias. Entonces, les estoy pegando ahorita en este instante, aunque ya lo había pegado anteriormente, lo que serían los links que ustedes tienen que completar. Es un link de formularios Google, en el cual nada más tienen que poner lo que sería su nombre, su correo, y vamos a ir con esto mandando lo que serían las asistencias. Veo que hay personas, tenemos transmisión en la UABC, llegamos a más de 30 personas en la transmisión ahorita, y entonces recuerden poner directamente ahí su asistencia en el link, igual en la página de estadísticas, igual llegamos ya un poco más de 30, más las que tenemos ahorita en Zoom. Entonces, pues nada, si quieren vamos a pasar directamente a la parte de las preguntas, ¿no? Mira, Maritza nos pregunta, si fuera la misma cantidad de hombres y de mujeres, ¿cambiarían el resultado de su investigación? Ok, gracias, Joaquín. Maritza, gracias por conectarte. Pues puede y no, pero más que la cantidad de sujetos, porque no depende de la cantidad de sujetos, sino más bien depende de la respuesta, porque lo que se hizo aquí fue comparar categorías que era presencia, intensidad y vigencia. Y más bien las respuestas de los sujetos son los que nos podría indicar si cambiarán o no. En este caso, si los hombres pudieran haber contestado más veces con más intensidad y etcétera, pues entonces ahí tendríamos este análisis. Lo que se compararon fueron las medias de las variables, de las respuestas, por así decirlo, del instrumento y no de la media de cuántos hombres y mujeres había, ¿no? Entonces ahí sería la diferencia. Yo te responderé esa que es la estadística y Katia te va a contestar la otra que es de género. Ahí también nos mencionas, Maritza, y muchas gracias por tu aportación. Los hombres tienden a mentir para no sentirse débiles. Si lo analizamos desde la perspectiva de las masculinidades y la masculinidad hegemónica que nos dice que sí, que los hombres tienden a presentarse como este macho inalcanzable que no siente nada y que todo lo puede y que las emociones son para los débiles. Entonces, acá, ¿qué se tiene que hacer desde el trabajo de investigación? Cuando nosotras nos presentamos a darles este instrumento, funciona mucho hacer el encuadre, ¿no? Mencionar para qué queremos esos datos, qué objetivos tiene y siempre recalcar que no hay una respuesta correcta o incorrecta, que lo que nos interesa es rescatar sus vivencias, que estos datos van a ser usados con confidencialidad y únicamente para procesos académicos o estadísticos. Desde ahí también podemos ir sensibilizando a los participantes
pero sí justamente desde la masculinidad hegemónica pues van a encubrir o van a evitar mencionar aquello que esté relacionado con lo emocional y por supuesto con aquello que los haga ser percibidos como débiles o no tan hombres o menos hombres que el macho imaginario por ahí. Muy bien, muy bien. A ver, déjame ver. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahorita nada más tenemos en el chat. Al parecer fue una ponencia bastante clara, bastante interesante, ¿no? La parte de la TED Student sin duda ha sido una, ¿qué será? ¿Cómo podríamos llamarlo? Una prueba estadística que a veces se aplica como penicilina, ¿no? Como para todo. Entonces queríamos aplicarla así como TED Student para esto, TED Student para aquello, TED Student para el otro. Pero al final es una muy buena prueba. Me gustó mucho la forma en la que lo presentan. En efecto, siempre que vamos a tener esa parte del signo, el signo justamente en la TED Student no es interpretable, solamente indica cómo están codificados sus datos y eso es una forma muy rápida, ¿no? De analizar directamente los datos, como para no regresarte directamente a las medias a ver qué es lo que está pasando. Pero, bueno, en fin, será cosa de que practiquemos ahora en esta parte de Excel, practiquemos ahora también en SPSS, practiquemos en cada una de las paqueterías que podamos llegar a tener. Es importante justamente toda esta parte porque pareciera que en algunas paqueterías puede llegar a ser significativo o no significativo. Entonces, y eso va a depender mucho de la forma en cómo estén ocupando. Si ustedes ocupan paquetería R les va a dar un estadístico. Si ocupan paquetería SPSS, les va a dar 2 estadísticos, ¿no? Que justamente era con la prueba de Leven. Aquí, lo que será la prueba de Leven, que es una prueba de homogeneidad o de homoscedasticidad de las varianzas, lo que hace es que compara hacia el interior de los grupos. O sea, qué tanto el grupo de los hombres se parece mucho entre los propios hombres y qué tanto el grupo de las mujeres se parece mucho entre las propias mujeres, a fin de que podamos comparar hombres y mujeres. No podemos comparar dos grupos cuando hacia el interior de los propios no se está pareciendo mucho. Entonces, en realidad tendríamos esa posibilidad, ¿no? Esa es la lógica de lo que sería la parte de la TED Student. Pero, digo, habrá que replicarlo una y otra vez en la prueba, en la paquetería SPSS, sí nos da esa posibilidad de tener 2 test diferentes donde hay una prueba de Leven que nos dice las varianzas no son homogéneas, las varianzas son homogéneas, y a partir de ahí se hacen unos ajustes en los grados de libertad como para que nosotros podamos interpretar una u otra. Pero es consistente. Si tu diseño no está bien, si tú no hiciste una aplicación que fuera verdaderamente representativa, mediste el fenómeno de la mejor manera, no podemos esperar que cambiando de paquetería vayan a cambiar los resultados. Los resultados siempre se van a mantener consistentes a lo largo de la paquetería que ustedes ocupen. Lo importante aquí es emplear directamente el mejor diseño de investigación que ustedes puedan llegar a tener, ¿no? Mira, Juan Pablo nos comenta, recordemos que en caso de que las variables no se distribuyan normalmente en cada una, debemos cambiar la prueba a una nueva paramétrica, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí no cumplimos, ¿no? Katia y Miriam nos decían al principio, necesitamos cumplir con ciertos criterios, ¿no? De la estadística, un nivel intervalar, una parte también de normalidad, una parte de probabilidad de los datos que estén recolectados de una manera probabilística. Pero cuando no cumplimos con eso, pues entonces tenemos que saltar a la parte ahora de la estadística no paramétrica, ¿no? En el caso de lo que sería esta TED Student, la prueba no paramétrica correspondiente sería la UDEMAN. Entonces sería hacer ambas, ¿no? Vamos a probar las dos, pero es cierto que lo que será la estadística paramétrica tiene mejores controles de grados de libertad. Entonces, lo ideal sería como siempre ocupar la que corresponde, pero si cambian las cosas, pues nada más quedarnos con la que tenía que aplicar, ¿no? Directamente. Bueno, pues entonces, si ya no tenemos más preguntas, algún comentario que puedan tener. Zenaida nos dice, muchas gracias por la ponencia, soy estudiante y la verdad pensaba que Excel no me daba a poder ayudar para análisis y ahora puedo ver que existen varias formas de llegar a un buen resultado. La doctora Cintia, excelente ponencia, muchas gracias, qué satisfactorio escuchar a mujeres hablar de estadística. En efecto, hay bastantes personas que, la gran mayoría de las personas que me han enseñado a mí han sido mujeres.
y he aprendido muchísimo. Muchas gracias, Cintia. Entonces, pues nada, Milagros dice, ¿a cada prueba paramétrica le corresponde una no paramétrica? Ah, esa es una muy buena pregunta. No sé si quieren contestarlas. Miriam, ¿sí? Sí, gracias. Justo y como vinculándolo con el comentario de Juan Pablo, ¿no? En esta idea de que, por supuesto que cuando tenemos los resultados y vemos que no se cumple una condición, siempre, o sea, sí, la verdad que sí, en estadística siempre está el plan B, por así decirlo, ¿no? No es como, oh, diablo, ya no pude hacer esta. Por supuesto, hay casos en los que ya no, ¿verdad? Pero sí, hay pruebas paramétricas que sí tienen su homóloga en no paramétrica y en consecuencia sí podríamos como justamente movernos en estos dos planos dependiendo nuestras masas de datos, nuestros datos, niveles de medición y demás cosas, ¿no? Pero en este caso la TED-Student sí tiene su homóloga, ¿no? Como para hacer este sentido, ¿no? Creo que en la presentación, si quieren se la voy a mandar a Joaquín, en donde están los tipos de comparaciones, ahí se especificaban cuáles eran los niveles y los grupos para que pudiéramos hacer este trabajo, y la prueba que se sugiere o la más recomendable, la eficacia en potencia, en poder para esos datos, y pues que se pueden hacer. Uh-huh. Uh-huh. Sí, en efecto, hay muchas pruebas, ¿no? Si estamos hablando de la TED-Student, la homóloga justamente es la UDEMAN. Si estamos hablando de la NOVA, la equivalable sería la Kruskal-Wallis. Sí, no, Shapiro. No, sí, Kruskal-Wallis es la que le correspondería. Casi siempre cuando estamos hablando de estadística univariada y estadística bivariada, sí hay homólogos. Por ejemplo, si estamos hablando de una correlación de Pearson, su homólogo sería la de Spearman. Si bajamos más de niveles de medición, vamos a tener la chi cuadrada, ¿no? Si tenemos comparaciones igual de lo que serían dos muestras independientes, vamos a tener TED-Student, luego UDEMAN, y luego en otro grado más inferior, en datos nominales, vamos a tener otra vez la chi cuadrada. Si estamos hablando ahora de pruebas que son de comparación intrapersonal, entonces vamos a tener TED-Student de lo que sería dos muestras repetidas, luego vamos a tener Wilcoxon. Si estamos hablando de comparación de tres grupos, vamos a tener lo que sería la prueba NOVA. Luego podemos bajar directamente a Friedman para el equivalente. Pero cuando llegamos a estadística multivariada, ahí es donde ya la cosa ya se pone compleja, porque para estadística multivariada solamente hay estadística paramétrica. Entonces, no hay estadísticas no paramétricas. Es decir, no puedo tener un análisis que ocupe dos variables independientes y que quieran predecir una variable dependiente. Es decir, no puedo decir, es que quiero comparar hombres y mujeres que están en dos diferentes estados. Es decir, dos variables independientes al mismo tiempo que tratan de predecir a una variable dependiente. Eso ya no hay. Eso sería una ANOVA de dos vías. Entonces, esa versión de ANOVA de dos vías ya no existe en estadística no paramétrica. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que pensar. Primero tienen que pensar en su diseño. Dices, mira, a mí lo que me interesa es conocer justamente cómo varían hombres y mujeres a lo largo de dos estados o de más variables. Y entonces tienen que escoger el nivel de medición lo más alto que puedan, ¿no? Llegar a la parte intervalar, en el mejor de los casos el de razón, lo cual depende del constructo que estén viendo, nunca van a llegar, pero van a tener esa posibilidad de siempre intentar medir el nivel más alto de medición para que cuando se lleguen ustedes a sus análisis, lo hagan sin ningún problema. Porque muchas veces lo que llega a pasar es que ustedes llegan, aplican lo primero que se les ocurre y después dicen, pues vamos a ver qué hacemos con esta base de datos. Cuando en realidad no es así. Primero tienen que pensar en el análisis que va a hacer hacia más adelante, ¿no? Pero bueno, pues ya con esto estamos cerrando. Muchas gracias a ustedes. Scarlett nos comenta, bueno, Milagros dice, muchas gracias por la disponibilidad y compartir toda la experiencia. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Igual compartan esta información para muchas personas más, ¿no? Scarlett nos comenta, quería comentar que me gustó bastante las dos últimas imágenes, ya que son cosas que yo no tomaba el tiempo para analizar y fue como un golpe de la realidad. Ver que hay tantas cosas como mujeres vemos una responsabilidad y no como una elección.
Sí, hay bastantes cosas que abordar. Sin duda, esta norma patriarcal pues es bastante interesante y nos está pegando de muchas maneras. Bueno, ya para retirarnos, ya nos pasamos un poquito de tiempo. Me gustaría mucho pedirles favor que igual prendieran sus cámaras las personas que pueden para tomar una fotografía como una evidencia de que estamos llevando a cabo el coloquio. Esto no es obligatorio, quien quiera hacerlo pues se lo vamos a agradecer bastante. Y nada, muchas gracias. Sí, todo así con nuestro corazón. Ya ahorita ya no, bueno, no habrá mucha gente que quiera conectarle. No importa. Entonces vamos a, hola Yajaira. Vamos a tomar una fotografía nada más. Hola Maritza, muchas gracias. Está aquí. Venga, yo ya con esto. Pues nada, ya para concluir, lo único que les voy a compartir sería las constancias. Tenemos dos constancias aquí que pertenecen a nuestras ponentes el día de hoy. Sí se ve, sí se ve, ¿verdad? Una Sí se ve, sería, Joaquín. muchas gracias, la doctora Miriam Sánchez Ángeles, que nos favoreció con su ponencia, sucesos estresantes en alumnos de medicina, y también la licenciada Katia Esquivel Cañas. Entonces, estas constancias se las haré llegar en un momento, directamente ya a sus correos, agradeciéndoles mucho por parte de la Facultad de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria, y recordándoles que para en la próxima sesión vamos a tener lo que sería el rol predictor del apoyo social percibido en la salud mental de adolescentes chilenos. Entonces aquí vamos a tener a la doctora Ana Barrera Herrera de la Universidad de Temuco. Y pues nada, tengo que desearles un excelente día. Cuídense mucho y estamos viéndonos por acá. ¿Vale? Tengan un buen día. Hasta luego. Bye, gracias. Bye. Muchas gracias a ustedes. Bien. Gracias a todos. Gracias, doctor. Nos estamos viendo la próxima vez. Luego, Saludos muchas gracias, Juan a nosotros Pablo. también. Mucho éxito.